Vayan silenciando los micrófonos. Vamos a esperar unos minutitos que terminen de llegar. Buenos días. Buen día. Bien. Con respecto a las preguntas, preferiría que me hagan las preguntas orales y no me escriban porque me distrae más estar leyendo las preguntas. Así que si yo estoy hablando, me interrumpen, me dicen, profe, no entendí eso. Muchas veces pasa que me hacen una pregunta de 4 y la leo 4 y dice diapositivas después, entonces bueno, tengo que volver en el tema y eso surge en otras preguntas y la clase se termina siendo interminable. Así que no duden en preguntar, pero bueno, muchas veces por ahí voy medio rápido, el tema es muy largo. Esta clase particularmente es muy larga, así que empecemos cuanto antes. Y como les digo, si tienen alguna consulta, si no tienen micrófono por alguna razón, escriban la pregunta para que otro la haga. Por ahí las leo, pero evitaría que no perder tiempo con eso. Bueno, la clase de hoy es de... Hola. Hola. La clase de hoy, ustedes la clase pasada tuvieron una clase como introductoria sobre la inmunología, y ahora lo que van a hacer, esta clase es sobre inmunidad frente a microorganismos patógenos extracelulares, frente a microorganismos extracelulares. Y es un popurrí de información, es un montón de información, y a la vez le vamos a agregar todo lo que sean las hipersensibilidades asociadas a anticuerpos. Toda esta clase tiene que ver un poco con la respuesta humoral. Entonces, bien, cuando hablamos yo les di la clase de inmunología de primer año, no sé si se acuerdan, pero bueno, era una clase muy a cachetadas, pero bueno, a simple vista, cuando hablamos de la respuesta inmune frente a un patógeno extracelular, mencionamos que, bueno, tenemos un daño, en ese daño ingresan microorganismos, por una vía rápida se activa la respuesta innata, un camino paralelo empieza a gestionarse el sistema inmune adaptativo. Esto es una forma muy simplificada, pero la realidad es que ocurren muchos procesos simultáneos y a la hora de tratar de explicar todo en un libro se complica y es por eso esta clase, donde voy a tratar de explicarle por capas qué es lo que está pasando. Por empezar, tenemos en nuestro tejido, nuestra piel es una barrera que nos protege de todo el sistema inmune, pero bueno, cuando se rompe esa barrera se liberan sustancias que para el sistema inmune se denominan DAMP, ¿no? Que son sustancias que son propias del organismo, pero que están en un lugar que no deberían, y eso alerta de que algo está pasando. Esos mismos DAMP los produce el mismo tejido en el cual está dañado, y esa herida lo más probable es que va a generar un ingreso de microorganismos que son los PAMP, que también son detectados por las células cercanas y sobre todo por células del sistema inmune.
Ahí encontramos con macrófagos residentes que están cerca de la zona, que con sus receptores van a detectar esos PAMP y esos TAM, que bueno, habrán visto en la clase pasada, pero bueno, son los TLR, los NOT, hay muchas familias, por ahí las más conocidas o las que más estudiadas son los TLRs, y esto van a detectar estos microorganismos y rápidamente van a generar una expresión y una liberación de citoquinas, que son citoquinas proinflamatorias que median la inflamación. Estas son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la 6. Ya estas tres citoquinas van a dar una variedad de mecanismos, van a generar unas funciones, pero están todas relacionadas con la activación temprana del sistema inmune. En lo que es este macrófago, si bien va a fagocitar, cumple más la función de alertar y reclutar otras células. Dentro del reclutamiento, ¿no? Tenemos en nuestro sistema circulatorio, están los neutrófilos, que son como nuestro ejército de células que van a estar en circulación por todo el sistema circulatorio, y frente a una inflamación en un tejido específico, estas mismas citoquinas van a generar la expresión de ciertas selectinas que son adhesinas, que van a generar el rodamiento en estos neutrófilos que tienen estos receptores para estas selectinas. Una vez que se genera una disminución de la velocidad con que viajan estos neutrófilos, las mismas quemoquinas generadas por los macrófagos van a adherirse a la superficie de los capilares y van a generar una activación nuevamente en la conformación de estos neutrófilos, que van a expresar una integrina de baja afinidad a una integrina de alta afinidad, y esta integrina va a terminar, ya venía disminuyendo la velocidad el neutrófilo, con esta integrina se va a generar la adhesión, ¿no?, al capilar. Finalmente, esta adhesión va a generar una activación en este neutrófilo que va a generar ciertos cambios conformacionales y va a permitir que este neutrófilo pueda ingresar, ¿no?, proceso que se llama diapédesis, a el sitio infectado. ¿Cómo ingresa? Bueno, los mastocitos que están unidos del lado de adentro al glóbulo, a los capilares, están muy cercanos a los capilares, frente a la acción de los mismos patógenos y de estas citoquinas proinflamatorias, van a liberar compuestos que, ahí se había detenido van a liberar histamina, que va a ayudar a la vasodilatación. Si bien las proteínas proinflamatorias, citoquinas proinflamatorias, ayudan a la vasodilatación, la histamina es la encargada de aumentar la vascularidad y permitirle al neutrófilo hacer la trasvasación al sitio infectado. Bien. Una vez que se ingresó esos neutrófilos al sitio infectado o al sitio dañado, va a empezar a fagocitar, porque los neutrófilos, una de las funciones principales que tienen son grandes fagocitadores. En este ingreso, ¿no?, de este aumento de la vascularidad, va a permitir también el ingreso de moléculas denominadas complementos. ¿Qué es el complemento? Bueno, es la respuesta humoral, ¿no? Es la respuesta humoral de la respuesta innata. Son proteínas presentes en el plasma. La activación, una de las funciones, lleva a la lisis de estos microorganismos extracelulares, y existen tres vías de activación. La primera vía que se explica normalmente es la vía clásica. En esta vía, lo que es el microorganismo es reconocido por anticuerpos. Sabemos que para ser reconocidos por anticuerpos ya tuvo que haber una previa reconocimiento y activación del sistema inmune y el sistema adaptativo, así que es una vía tardía, no es la vía inmediata cuando ingresa el microorganismo. Esta activación inicial del anticuerpo va a generar al reconocimiento de la primera proteína del complemento, que es la C1, y otra de las vías es la vía de las lectinas,
las vías de las lectinas, existen ciertas lectinas que reconocen manosas de ciertos microorganismos que se pegan y activan. Y finalmente la tercera vía es la vía alterna, en la cual estos microorganismos se les pega, ¿no?, una proteína que es la C3, que se autocataliza y se pega hacia estructuras extrañas. La verdad es que esta proteína es muy inestable y continuamente se autocataliza y se pega a algo extraño, y eso desencadena una activación del complemento. Nosotros tenemos proteínas que inhiben eso, esa adherencia de la C3, inhiben, la C3b sería, inhiben que se produzca. Por eso, normalmente, en una condición fisiológica normal, el complemento no se nos pega a nuestras células por estos inhibidores. Las tres vías activan más o menos las mismas cascadas, que va a generar la activación de la C3 convertasa, la C5 convertasa. Ambas convertasas van a liberar un pedazo de péptido de proteína que se denomina la C3A y la C5A. Y estos pedacitos que se liberaron, los C3, no, perdón, me estoy adelantando. Bueno, y va a liberar esas tres vías, conducen a la formación de la C5 convertasa. Las funciones del complemento, tenemos la primera función es la de opsonización. El mismo C3b, así unido, como se autocatalizó, como les mencioné normalmente, ya de por sí es como que si estuviera un anticuerpo pegado. En cierta forma, activa a los fagocitos a que fagociten a ese microorganismo adherido a ese C3b. Ya por eso el hecho de estar aumenta la fagocitosis en microorganismos. Otra de las funciones es la inflamación. Esto que estaba diciendo, estos pedacitos de proteínas que se fueron liberando, el C3A y el C5A, ayudan al reclutamiento, son como quemoquinas, ¿no?, como liberar al macrófago. También el complemento contribuye al reclutamiento de neutrófilos y a la misma activación, o sea, no solamente los atrae, sino que los activa. La unión a estas partículas hace que aumente más la activación. Así que, en cierta forma, el complemento va muy de la mano con la respuesta celular de la respuesta innata. Finalmente, la citotoxicidad, todo este complejo, toda esta cascada, permite la formación de un complejo de ataque a membrana, ¿no? Este complejo de ataque a membrana lo que hace es polimeriza la proteína C9, que va a generar poros alrededor de todo el microorganismo, lo que conlleva a la lisis de, por lo general son bacterias, ¿no? Siempre son microorganismos que son células, no puede destruir virus porque no es una célula. Y finalmente existen otras funciones. Una función muy importante es la eliminación de los complejos antígeno-anticuerpo. Cada vez que se generan anticuerpos frente a una invasión de microorganismos, se generan millones de moléculas que van a pegarse con millones de antígenos. Todo eso se tiene que limpiar. A veces precipitan, esos precipitados, esos complejos que se precipitan, son muy reactivos, porque imagínense en que los anticuerpos son moléculas que en cierta forma envían señales a células para decir, bueno, acá está pasando algo, y el complemento, es el encargado de eliminar esos residuos para ayuda a la eliminación, ¿no? Obviamente lo que hace es que se pega eso y hace que aumente la fagocitosis y la limpieza por parte de los macrófagos o neutrófilos. Es muy importante esa eliminación de complejos. Hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, que están asociadas a un problema en la producción de complemento y en la eliminación de estos complejos autoinmunes. Los complejos autoinmunes se pegan a ciertos tejidos y el sistema inmune los ataca continuamente y desencadena ciertas enfermedades autoinmunes. Así que es muy importante esta función dentro del complemento. Y finalmente la amplificación de la respuesta de linfocitos B mediadas por una molécula similar, que es el C3D, que en cierta forma hace que el linfocito B reconozca mejor al microorganismo si está adherido a esta molécula. Entonces, les venía mostrando cómo funcionan, cómo ingresan los neutrófilos, cómo ingresa el complemento, cómo ambos a su vez se complementan y ayudan.
pero a veces la invasión de las bacterias o de microorganismos extracelulares es tan grande que necesita, digamos, un refuerzo extra por parte del sistema inmune, y es ahí cuando entra en juego la dendrítica. La dendrítica, ¿no?, es una célula que también está presente en toda esta batalla que se está generando, ¿no?, y que va frente a este daño y a este ingreso de microorganismo, va a censar tanto los DAM como los PAMP, va a fagocitar al microorganismo, va a cambiar su estructura, va a dejar de ser una célula residente en ese tejido y va a migrar hacia el ganglio, ¿no? Esto lo hace cambiando los receptores de quimoquinas. Recuerden que las quimoquinas son citoquinas, son moléculas, no sé, son moléculas a las cuales las células que tienen receptores van hacia ese gradiente de concentración, siempre van hacia donde hay más. Normalmente, si la dendrítica está en el tejido, es porque hay una quimoquina que se está generando y hace que esa dendrítica se quede en ese lugar, pero al cambiar el receptor y generar un receptor que reconozca quimoquinas del ganglio, va a hacer que migre hacia el ganglio. Siempre están persiguiendo a la quimoquina, digamos. Entonces esta dendrítica va, una vez que fagocitó ese microorganismo, partes del microorganismo, ¿no?, va a viajar al ganglio y en ese viaje va a procesar ese antígeno, va a madurar. El proceso de ese antígeno va a ser por endocitosis, ¿no? Ese antígeno va a ser degradado en pequeños péptidos, va a fusionarse a una membrana donde expresa la molécula MHC2, y frente a un intercambio, ¿no?, de una cuestión de mayor afinidad, esos péptidos van a ser cargados a la molécula de MHC2, y finalmente la dendrítica, que ya no va a ser más una dendrítica, sino va a ser una presentadora de antígeno, va a expresar en su superficie estos antígenos cargados. Lo que les tengo que decir acá es que yo les hablo mucho de dendríticas, y cuando hablamos de presentadoras de antígenos, ustedes tienen linfocitos B, linfocitos macrófagos y dendríticas como presentadoras de antígenos, pero en la realidad la gran presentadora de antígenos para activar todo lo que sea linfocitos T vírgenes es la célula dendrítica. Hay en algunos lugares, en algunos tejidos, es el macrófago el que cumple esa función, pero la gran mayoría la hace la célula dendrítica. En ninguno de los casos el linfocito B es un presentador de antígenos para la activación de linfocitos T vírgenes. Cumple otra función la presentación de antígenos por parte del linfocito B. Volviendo a la dendrítica, ¿no?, o volviendo a la presentadora de antígeno, porque ahora no es más una dendrítica, es una presentadora de antígeno, tiene en su superficie esta molécula de MHC2, está compuesta por dos proteínas, ¿no?, de transmembrana, en las cuales en su conformación tiene un péptido cargado que es propio del microorganismo, y está diseñada para ser reconocida por los TCR de los linfocitos T vírgenes o los linfocitos T de memoria, pero vamos a hablar de los vírgenes. Bien, entonces, como les comenté, la célula dendrítica que está en el sitio del tejido, una vez que se activa, que fagocita el microorganismo, va a viajar al ganglio. El ganglio lo llama por este gradiente de citoquinas, de quimoquinas, y el linfocito virgen, los linfocitos por sí, a través del sistema circulatorio, ¿no?, todo lo que sea dendríticas siempre va a ser por los vasos linfáticos. En cambio, el viaje que hacen los linfocitos es a través del sistema circulatorio, y la tarea del linfocito es, durante toda su vida, es ingresar de ganglio en ganglio en la búsqueda de alguna dendrítica que le presente un antígeno al cual pueda activarse. Entonces, si justo en este ganglio está esta dendrítica, ¿no?, esperándolo con un antígeno, y viene el linfocito T, el cual tiene la capacidad de reconocer ese péptido, se va a dar la activación.
Y es acá donde se va la activación. Por un lado tenemos a la célula presentadora antígeno, con ese antígeno específico del microorganismo, y tenemos una célula T naive con la capacidad de reconocer ese pedacito de péptido. Si fuera otro péptido y este receptor no lo reconoce, en este caso esa unión no se daría y el linfocito naive se iría y se irían trabajando para otra cosa. Pero si esa señal es lo suficientemente fuerte y estable, ese reconocimiento, se va a dar la primera señal de activación del linfocito T naive. Esa primer señal de activación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que se junten otras moléculas de ambas células, que son las moléculas CD80, CD86 o B71, B72, con las moléculas CD28 del linfocito T. Cuando se hace la segunda unión, se dice que es la segunda señal de activación y ya le confiere una señal confirmatoria, estoy siendo muy redundante, al linfocito T para que se active y se diferencie. Ese linfocito T ya va a dejar de ser un linfocito naive y va a tener una activación con la liberación de citoquina, que muchas veces la mencionan como tercer señal. La primera citoquina que se libera es la interleuquina 2, que va a hacer que se haga una proliferación. Tengo un perro ahí que me ladra. Una proliferación. A ver, esperen que voy a... Las cosas del virtual. Entonces, con esta activación de las citoquinas, este linfocito que se acaba de activar, lo primero que va a hacer va a proliferar. ¿tá? Esto es mediado por la interleuquina 2. Una vez que hay esa activación, dependiendo de qué tipo de microorganismo está invadiendo al huésped, es lo que va a determinar si ese linfocito se va a diferenciar a un linfocito TH1, TH2 o TH17. Siempre hablamos de linfocito C4, ¿no? Por si no lo dije. Entonces, ¿cómo hace, ¿no? ese linfocito para saber, ¿no? que vino un virus, vino un helminto o vino un hongo o una bacteria, si le están presentando un pedacito así del microorganismo que básicamente es un péptido? Entonces no hay manera de saber si ese péptido corresponde, no tiene una base de datos de péptidos que dice, bueno, esto es un virus. La forma que tiene para saber es a través de citoquinas. Citoquinas que va a proveer la misma dendrítica o que le van a llegar a través de vasos aferentes, a través de vasos linfáticos, porque en el entorno, ¿no? en esa batalla que se está generando en el sitio de infección, ¿no? se van a liberar todo tipo de citoquinas para lograr combatir, y todo eso se va a drenar a través de los vasos linfáticos y va a llegar al ganglio. Entonces, dependiendo qué tipo de microorganismo es, vamos a tener un cierto tipo de respuesta. En esta clase vamos a hablar de la respuesta TH2 y la respuesta TH17. En la clase que viene les voy a hablar de la TH1, que es la de virus. Entonces, la respuesta TH2, ¿no? actualizada, no la que uno lee en libros viejos, es respuesta que es para frente a helmintos, ¿no? a microorganismos extracelulares gigantes. Los helmintos, ¿no? como les mencioné, la dendrítica, una vez que el helminto llegó y empezó a destruir todo lo que hace, va a tomar ciertas proteínas de ese microorganismo, obviamente no lo va a fagocitar, pero va a viajar al ganglio, va a activar al linfocito naive y va a activarse ese linfocito TCD4 gracias a la interleuquina 4. Hoy en día,
se cree que esta interleuquina 4 se la provee los mastocitos. Digo esto porque cambia de año tras año, pero ahora creo que hay un consenso de que esa interleuquina se la dan los mastocitos. Recuerden que los mastocitos estaban muy cerca del vaso y que también responden mucho a alergias. Vamos a ver ahora la asociación que hay entre TH2 y alergias, pero estos mastocitos van a generar esta activación, de esta liberación de interleuquina 4. Es la interleuquina que necesita el TH2, perdón, el linfocito TSE4 para activarse, ¿no? Activar estos factores de transcripción, los factores de transcripción grandes de activación de la TH2, y que va a ser la activación del GATA3 y el STAT6, que va a generar la liberación de más interleuquina 4 y va a generar la activación del perfil TH2. El TH2, ¿no?, tiene la capacidad de generar las citoquinas interleuquina 13, interleuquina 4 e interleuquina 5. Frente a un examen, ¿qué necesitamos que sepan? Bueno, está bueno que sepan estas citoquinas. Yo sé que hay millones de citoquinas, que hay millones de moléculas, pero por lo menos saber qué citoquina activa un perfil y qué citoquinas libera ese perfil, ¿tá? Ya si se saben los factores de transcripción, suma. Profe, ahí Entonces, podría tenemos haber acá una... un TH2 o un macrófago o lo que sea, o un eosinófilo tal vez, frente a el minto. Pero la realidad es que son muy distintos las dimensiones, ni siquiera está a escala esto, entre lo que es un helminto y lo que es una célula del sistema inmune. Entonces se necesita una gran producción, ¿no?, de daño para poder eliminar un helminto. Y la mejor estrategia que tiene también es la expulsión. Muchas veces estos microorganismos no entran tanto por heridas, sino que entran más bien por orificios. Entonces, una forma que tiene es la expulsión. Entonces, la función del TH2 es secretar estas citoquinas, produce la IgE, activa mastocitos a través de la IgE, activación alternativa de los macrófagos M2 y aumento del peristaltismo y la secreción intestinal del moco mediada por las citoquinas interleuquina 4 y 13. Y activa y estimula a los eosinófilos mediante la citoquina 4. Todo esto es... ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos la producción de IgE, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se da esto, pero se genera la producción de IgE. La IgE va a activar tanto mastocitos como eosinófilos. Los mastocitos van a liberar la histamina y van a aumentar la activación del peristaltismo, la secreción intestinal, y los eosinófilos son unas células encargadas de matar a través de la expulsión de unas moléculas muy fuertes, son proteínas muy fuertes que hacen mucho daño, y bueno, mucha cantidad de esas proteínas frente al ataque de un helminto termina matando a este microorganismo, a este organismo. La desgranulación de muchas moléculas, aparte de la histamina que genera el mastocito, también contribuye a la eliminación, pero es muy importante el aumento del moco y del peristaltismo para la expulsión. Bueno, y eso es lo que sería interleuquina TH2. Repasamos que, fíjense en que la interleuquina 5, ¿no?, es la encargada de activar y producir más eosinófilos para la eliminación. La 4 y la 13 activan al macrófago en una vía alternativa. El macrófago tiene dos vías, la M1 y la M2. La M1 es como un asesino serial, en cambio la M2 es más un reparador, algo más de regeneramiento de tejidos. Fíjense en que el minto va a romper y destruir mucha cantidad de tejido en su paso. Entonces el macrófago cumple una función más reparativa, ya que no puede hacer nada contra el minto, pero por lo menos evita que se siga generando daño. Hay toda una especie de down regulation por parte del sistema inmune con respecto a la invasión de un helminto. Bueno,
Otro de los tipos es que se genera, ¿no?, frente a la invasión de un microorganismo, de un organismo extracelular, es cuando ingresa un microorganismo extracelular como una bacteria o un hongo. El perfil que aparece es el perfil TH17. Es uno de los perfiles más nuevos que ya hace varios años que está, en muchos libros está, pero bueno, hace, no sé, 10, 15 años en los libros por ahí no aparecía mucho este perfil. Este perfil de la célula dendrítica, una vez que también fagocita y reconoce un virus, una bacteria o un hongo, al linfocito naïf, a través de las citoquinas proinflamatorias que se han generado, como la interleuquina 6 y la interleuquina 1, va a generar la activación del linfocito T17. Pero es muy importante que este linfocito también le llegue una citoquina, que es la TGF-beta, ¿no? Se desconoce muy bien. Es una citoquina encargada, por lo general, de la regulación del sistema inmune, ¿no? Es una citoquina regulatoria que baja un poco, pero bueno, de alguna forma la TH17 necesita una proteína muy fuerte y proinflamatoria como la interleuquina 6 y una que downregula como es la TGF-beta para su activación. Tanto el STAT3 como el ROR gamma T van a activar estos factores de transcripción y van a producir la liberación de una citoquina autócrina, que es la interleuquina IL-21, que va a ayudar a la activación final y por consiguiente va a generar el linfocito TH17 que tiene la capacidad de liberar la interleuquina 17 y la interleuquina 22. Bien. Recuerden que me pueden hacer preguntas cuando quieran. O sea, no, yo por ahí dije, no me escriban, pero me pueden cortar y preguntar algo, no tengan drama, no muero, por lo menos de acá. Con respecto a la función de a la función Profe, TH17, induce la inflamación para destruir hongos y bacterias. ¿tá? La función que tiene la TH17 básicamente es aumentar muchísimo el reclutamiento de neutrófilos. ¿tá? Profe, Se puede hacer muchas cosas, pero básicamente... no los estoy escuchando. ¿Ahora? ¿Saben lo que pasó? Pido disculpas. Para el videíto del principio silencié el micrófono y no los escuchaba. Perdón, ¿alguna pregunta ahora? yo quería saber con los TH2, hoy ya, Sí, los ignoré todo el tiempo. que Qué sí, forro este profesor que no responde nada. No, discúlpeme, pero tenía silenciado el micrófono. Sí. que si la interleuquina 4 sería esa amplificación que muestra ahí, sería una retroalimentación positiva para, Sí, igual que en la anterior de la 21, sería la que le sigue la sí. 21 también. Sí, es como que el linfocito TH2 en ese momento está medio enclenque, que está como activándose y necesita más IL-4 para terminar de activarse y proliferar y convertirse en un TH2, y él mismo produce la IL-4 que tiene para funciones con los linfocitos, bueno, vamos a ver, pero también sirve para terminar de activarse y en un perfil TH2. Sí, es lo que Genial, dijiste. gracias. profe, yo quería preguntar, para el cambio de los linfocitos TH1, TH2 y TH17, ¿eso vendría a ser la plasticidad o no? Sí, pero no vamos a ver plasticidad acá. Eh, la, la, yo nunca hablé de cambio de uno a otro, sino que de activación desde una IF a un TH1, a un TH2, a un TH17. Pero existe la plasticidad, por lo general va en un sentido, o sea, lo que se vio es que el TH17 puede migrar a un TH1 o el TH2 puede migrar a un TH1, pero no un TH1 en TH2. Es como que es una plasticidad en un solo sentido, pero sí, sobre todo las células de memoria y algunos linfocitos, frente a algún cierto entorno de citoquinas, tienen la capacidad de cambiar su forma. Pero no es algo, o sea, si bien es algo que sucede, no es algo que se
que se enseñe así como, bueno, recuerden que todo el tiempo todo cambia porque es un quilombo. Nosotros tratamos de decir, bueno, está la TH1, está la TH2, TH17. La realidad es que es muy probable que haya muchos, que estén sucediendo muchos perfiles simultáneos, sobre todo con el 1 y el 17. El 2 es bien solitario, es bien, bueno, estoy en las alergias y estoy en los helmintos. Pero la 17 y la 1 conviven. ¿Tá? Esto que yo les decía, esto de que, bueno, van a ver que la 17 es la que recluta a los neutrófilos, ¿no? Produce mucho TNF-alfa, que recluta neutrófilos. Profe, Sí. disculpe, ¿podría repetir cuáles son las interleuquinas, o sea, cuáles serían las que necesita el TH17 para activarse y cuáles son las que produce? Que no me quedó claro. Acá. Necesita la IL-6, ¿tá? Y la TGF-beta para activarse. La IL-6 es el mismo entorno de citoquinas que mencioné, proinflamatoria se la genera. La TGF-beta también la necesita, se desconoce un poco la fuente, pero se va a generar en el mismo entorno de proinflamatorios, va a haber también un entorno regulatorio. Esas dos citoquinas van a activar al linfocito T helper naive. Él va a producir, como pasaba con la IL-4, va a producir la IL-21 que va a terminar de, en forma autócrina, activarlo. Y vamos a tener la interleuquina TH17. Perdón, el linfocito TH17. Una vez que se activó el linfocito TH17, él va a liberar la IL-17 y la IL-22. ¿Ah? Esas son las dos citoquinas que olvidé. Profe, ¿es necesario que sepamos los receptores de las interleucinas? No, vos decís receptor de la interleucina y ya está. Ok. No, igual que las quemoquinas, ¿no? Son unos nombres rarísimos, la CCL, la CCX. La verdad que yo les digo esto de qué citoquina activa qué, porque bueno, las citoquinas generan funciones muy fuertes en el sistema inmune y se tiene que saber qué hace la 6, qué hace la 2, qué hace la 17. Pero los receptores son receptores para esas citoquinas. ¿Tá? Hay familias de receptores, la verdad que no. Igual que las quimiosinas que permiten salir al linfocito T, tampoco. No, sí, Todos esos receptores sí, tampoco. las CCL21, si las aprenden, suma, ¿tá? Pero no se las tienen que estudiar. O sea, por ahí las quemoquinas para ingresar al ganglio, esas por ahí están buenas que las sepan, pero no es tan importante. ¿Tá? Lo importante es, lo que pasa en inmunología es no decir algo que no es. ¿Tá? No estar hablando de que la 17 o que, no sé, por ahí les pregunto tipo de respuesta extracelulares y me dicen la TH2. Entonces, la TH2 no, es la TH17. A eso me refiero más con, o que ponerles, ¿qué necesitas para la TH2? Bueno, necesito la interleuquina 4 para activarla. ¿Tá? Eso sería un poco más la estrategia. Perdón. ¿Cómo se llama el perfil de la célula dendrítica que secreta IL-23? Que hoy dijiste que es como un perfil diferenciado, digamos. ¿O no entendí? ¿De la dendrítica? En la parte de atrás, en la IL-17 y la célula dendrítica específica, ahí en el dibujito, para poder hacer la conversión. Ah, sí. No, ahí lo que te está diciendo que es la dendrítica la que libera IL-23, que termina como de completar la activación de la 17, pero eso ni lo mencioné para no complejar. Ya con que digan la 6 y la TGF-beta ya es suficiente. ¿Está? Ahora, el nombre del perfil de la dendrítica que libera la 23, no sé si tiene un nombre ese perfil. Lo que dice es, bueno, la dendrítica dentro de la batería de citoquinas que hace, contribuye con la IL-23 para la activación final del TH17. Ese sería lo que dice el dibujito. Bueno, Profe, sí. ¿las quemoquinas son lo mismo que las quimiosinas? Sí. Gracias. Y las citoquinas, sí.
Las quemosinas y las citoquinas también. Por ahí dicen quemosina, citoquina, quemoquinas. Sí, las quemoquinas son las que atraen y las citoquinas son las que hacen todas las otras funciones. Bueno, entonces... Una pregunta más, perdón, antes de que sigas. ¿Podrías volver a cuáles son las necesarias para activar al TH2? Que dijiste la 4, interleuquina 4, y no llegué a anotar las otras. La 4. Ah, esa sola. Sí. Bueno, muchas gracias. La TH2 solo tiene la 4, no es tan compleja. La TH17 es más complicada. Gracias. Bueno, entonces la TH17 genera dos tipos de citoquinas, la IL-17 y la IL-22. La IL-17 estimula la producción de quemoquinas, ¿tá? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que hace la TH17 es reclutar neutrófilos y se llaman como quemoquinas. También la TNF-alfa aumenta el entorno inflamatorio. Potencia la generación de neutrófilo en médula ósea y estimula la generación de sustancia antimicrobiana. O sea, si normalmente había 1000 neutrófilos destruyendo todo, cuando entra la 17 lo levanta 100 veces más. ¿tá? Hace como que tira así un buen galón de nafta y prende fuego todo. ¿tá? Es como, esa es su forma de participar. Pero a través, también lo que hace es, un poco protege, si bien tiró fuego, un poco protege el entorno con la IL-22, porque siempre que se aumente en todo lo que sea la activación de citoquinas proinflamatorias, se genera mucho daño. Ese daño, si no está regulado, puede generar enfermedades autoinmunes, agotamiento del sistema inmune. Hay siempre que se incendia algo, el mismo sistema inmune lo tiene que controlar. No es una citoquina regulatoria, pero ayuda un poco a la integridad de los tejidos y también produce la activación de péptidos antimicrobianos por parte del mismo tejido y las mismas células del epitelio que están dentro de esta infección. Entonces, este incremento de neutrófilos y aumento de la inflamación va a generar la destrucción de las bacterias extracelulares y los hongos. O sea, es un poco lo que le dije al principio, pero mucho más fuerte. Y media la eliminación de microorganismos por fagocito durante la respuesta TH1. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, así como yo les dije que el macrófago, el TH2, activa el macrófago por la vía alternativa M2, el TH1, que lo vamos a ver la clase que viene, va a activar al macrófago por la vía M1. ¿Y qué es esta vía? Es la vía en la cual el macrófago se convierte en un gran fagocitador, eliminador de esos fagocitos a través de la generación de los erros, de los no. Aumenta la inflamación, liberando un montón de citoquinas proinflamatorias. Todo eso es mediado por el TH1. Y como si estábamos hablando del TH17, el TH17, si bien activa neutrófilo, necesita del TH1 como para terminar de eliminar lo que está pasando. No es un virus, no es un microorganismo intracelular lo que está pasando acá, pero es necesario la activación del TH1. Un poco cuando la compañera hablaba de la plasticidad, acá un poco entra en juego de que no nos sesguemos que TH1 es virus, TH2 es el minto y TH17 es hongo y bacteria. Yo se lo estoy diciendo así porque es una forma que tengo de explicársela, igual como les hablé por capas al principio, pero todo sucede al mismo tiempo. Entonces, así bien se genera una TH17 porque hay microorganismos extracelulares, se necesita una activación del macrófago M1, que únicamente el TH1 es el que lo hace, porque es a través de la producción de interferón gamma, que es la que libera el TH1. Lo vamos a ver en la clase que viene. Pero fíjense bien en este cuadrito cómo todo lo que sería activación del M2, que lo genera el TH2, aumenta la reparación tisular, la fibrosis, los efectos antiinflamatorios, como la interleuquina 10 y el TGF-beta. TGF-beta que se necesita para la activación del TH17, y como el M1, ¿no? Que genera toda una inflamación producida por estas quemoquinas inflamatorias y una activación microbicida y fagocitosis, y aumento de la fagocitosis por parte de los macrófagos. Bien, hasta ahí ya me hicieron un montón de preguntas, pero ¿tienen algunas consultas más
para cerrar este tema. ¿Y podrías decir, profe, los capítulos del regueiro y del lavas? ¿Podría ser? ¿Bien? No, no lo sé ahora acá cuáles son, pero les recomiendo que lean el Abas para todo lo que sea esta clase y la clase que viene, ¿tá? No lean el regueiro. El regueiro es súper fácil, se entiende, pero no está actualizado, ¿no? No sé si es 2017 o 2012, o sea, tiene muchos años de cosas. Yo todo lo que le doy siempre es de el Abas y de la última edición, y de algunas cosas muy nuevas. Por eso, todo lo que sea activación de perfiles, respuesta humoral y respuesta celular, léanla en los capítulos que habla de eso de Abas, ¿tá? Del regueiro, si quieren leerlo como una lectura rápida, decir, miren lo que pasa, qué lindo, qué interesante, pero vayan a Abas. No sé bien cuáles son los capítulos, pero en la guía que les subimos, dicen los capítulos, o por lo menos a la coordinadora. ¿Cómo? No dice los capítulos. ¿No dice los capítulos? No. Bueno, después, si quieren, les busco y les doy los capítulos. Pero bueno, son los capítulos de activación del linfocito T, activación del linfocito B, son 3 o 4 capítulos, activación de CD8. Están bien, como cada capítulo contempla bastante. Después va a haber un capítulo de uno de los últimos, que es de hipersensibilidades, de alergia también. Ese por ahí con el de regueiro está bien, porque no pedimos que sepan mucho más de lo que le doy en clase. Pero por ahí, para entender bien qué es lo que está pasando, vamos a ver ahora en linfocitos B. Lo de linfocitos B, el regueiro, creo que dice, se activan los anticuerpos. ¿No? Es muy poco lo que dice. Así que por eso les recomiendo que hagan los... Profe, Sí. a mí no me quedó claro qué función cumplen los TH1 en la activación de los TH17. Bien, porque lo dije muy rápido. Espera que este video me está matando la conexión. Para que no termine la pregunta anterior. El TH1 lo que hace es, frente a microorganismos extracelulares, lo que hace el TH1 es activa los macrófagos tipo M1, ¿tá? Que son los que en la tuberculosis, estos que generan el granuloma, bueno, los macrófagos que van tratando de fagocitar y que no pueden eliminar a la micobacteria, esos son los M1. Y los linfocitos TH1 son los linfocitos que están ahí diciéndole al macrófago, dale, hace, y se arma toda esa pelota. ¿Está? Entonces, básicamente, frente a un microorganismo extracelular, el TH1 colabora con la activación del M1 del macrófago. Buenísimo, gracias. Bueno. Yo la bibliografía la saqué del Framework, y dentro de lo que es la diferenciación del TH17, como que me pone la guía SCAN 3, digamos, de ahí hay un montón más de interleuquinas, no solo la 6, la 1 y la 23, sino que también dice que necesita de la interferón gamma, IL4, como que mezcla un montón más. Sí, bueno, quédate con esto. También la TGF beta, digamos, no la menciona. Y dice que además de la I22 y I17, también hace la I21, el TH17. Sí. O sea, que le secreta esas interleucinas. Sí, ¿Eso está bien, digamos? Porque acá fíjate que la IL21 está, como que la secreta. Como que en realidad, digamos, el perfil TH1 necesita de la activación TG beta, y a su vez el TH17 necesita de la 1, pero como que directamente el TH17 no necesita el TG beta, digamos. Bien. ¿En qué edición de Framework es? ¿Una de las últimas? Porque es así.
Yo la verdad que no vi la última edición del Feynman, pero TH17 es como la última, el último perfil que salió, y es como que va cambiando un poco cómo es la activación, o qué citoquina hace con qué. Por consenso, nosotros establecemos lo que dice el ABAS, que el ABAS siempre es como un poco mejor que el Feynman. Entonces, por consenso, seguimos lo que dice el ABAS. El ABAS dice activación de 17, la 6 y la TGF-beta. Ahora, si hay una vía por la cual la TGF-beta activa a algo que activa a su vez al 17, bueno, no está descrita en el ABAS. ¿Tá? Por eso entiendo que es distinto a lo que me está diciendo. No sé si es una edición vieja del Feynman, por ahí el Feynman tomó cosas que después cambiaron, o al contrario, puede ser más nueva que la del ABAS y que descubrieron nueva forma de activación. Hasta donde yo había leído, la forma de activación del TH17 es a través del 6 y el TGF-beta. Produce la IL 21, 22 y 17, pero la 21 es un poco más como para terminar de activarse, no es algo efector, no es algo que la libera para hacer, o está muy relacionada con la IL 22. Así que bueno, eso, con que digan IL-16 y TGF-beta va a estar bien en el examen, ¿tá? Todo lo que vos me dijiste de la 4, del interferón, un montón de cosas, la verdad que puede ser, pero no está en el ABAS, que es el cual nosotros nos basamos. ¿Tá? Después igual me voy a fijar, y de última la clase que viene le hago un disclaimer y le... Perdón, las últimas actualizaciones, digamos, como que el ABAS viejo tampoco sirve, porque, o sea, ahora se implementó el TGF-beta, digamos, y antes no estaba. ¿En cuál del ABAS? Las últimas 4 ediciones ya lo tiene. Ah, ok. Tata, eso quería decir. Una de hace 20 años está en cualquiera. ¿Está? O sea, este ABAS, yo creo que ya del 2015 en adelante, o 2014, ya menciona la TGF-beta. Porque la 17 no tiene muchos más años, o sea, por eso le digo que el regueiro no lo vean, porque el regueiro creo que menciona el TH17 como que existe algo. Bueno, sigo avanzando porque si no, no terminamos más. ¿Qué pasa con el linfocito B? ¿Tá? A todo esto, toda esta discusión que tenemos, con que digan que es IL-6 y TGF-beta, ya está. ¿Tá? El linfocito B es, acá lo que vemos es, creo que es el vaso, pero bueno, es muy similar al ganglio, donde se puede ver la estructura, cómo se encuentra, ¿no?, diferenciado, se pueden ver los linfocitos B en celeste, los linfocitos T, cómo están en verde, y las células dendríticas en roja. En estas imágenes se puede ver bien cuáles son las zonas B, cuál es la zona T, ¿no?, cómo está acomodado, y cómo está también en verde las dendríticas. Las dendríticas y los linfocitos T están en continua unión, porque bueno, era esto que yo decía, que continuamente se están como mostrando los antígenos para activarse, pero los linfocitos B es como que hacen la suya. ¿Tá? El linfocito B, es cierto, hace la suya porque no necesita la dendrítica para activarse, en primera instancia, sino que se activa por la activación directa a través de sus propios receptores, que son IgMs de superficie, que van a reconocer antígenos que llegan también por los vasos linfáticos. Así como al T le llegan citoquinas para activar, al B le llegan antígenos, ¿no?, propios de la infección que se está dando. Entonces, como les mencionaba, el linfocito B obviamente no le llega al microorganismo entero, sería raro, podría si infecta el ganglio, pero le va a llegar este receptor, ¿no?, es una IgM, es un anticuerpo, una IgM, que va a reconocer el antígeno y va a dar una señal, que esta señal lo que va a generar es la liberación de IgM, ¿no?, y que esta IgM, o sea, este linfocito se va a convertir en una célula plasmática productora de IgM. Esta célula plasmática va a liberar esta IgM, que es una proteína pentamérica, son 5 de estas IgM, ¿no?, que están unidas
por un péptido y generan una estructura de 5 IgM. Y bueno, y tiene la particularidad de que es una célula plasmática de vida corta, va a durar poco. El linfocito B no necesitó a nadie, hizo la IgM, esa IgM es reactivadora de complemento, va a ayudar un montón. Pero la realidad es que se necesita la cooperación del linfocito T a través de la MHC2, o sea, presentando el antígeno, ¿no? Por medio de la molécula presentadora, va a ser activada por el linfocito T y va a generar lo que se conoce como la cooperación TB. Hoy la dendrítica, y en algunos casos los macrófagos, se revelan como activadores del linfocito T a través de la unión TCR-MHC2. En este caso, es el linfocito B, ¿no?, como presentador el que se activa, ¿tá?, a través del linfocito T. Entonces, como mostrábamos acá, tenemos el linfocito B, reconoce al antígeno, ¿no?, se activa, una parte se convierte en célula plasmática, ahí cerca en el ganglio, no se van lejos, se quedan ahí cerca, generan IgM, está todo bien, pero ese linfocito que está activado va a ser como reactivado por el linfocito T. Y acá se tienen que dar las mismas señales que habíamos visto hoy, ¿no? Tiene que haber una primera señal del receptor TCR y la presentación del MHC2, y también va a haber otras señales como la CD80, CD86 con el CD28, también la CD40 ligando, y la liberación de citoquinas. Es muy importante, de acuerdo al perfil, acá vamos de nuevo, tenemos el linfocito T, que ya se activó. Este linfocito T no es una IF, este linfocito T es un activado, puede ser un TH1, un TH2 o un TH17. Si este linfocito T le va a decir al linfocito B, che, generate unos buenos anticuerpos porque tenemos X microorganismo. Ahora, si el microorganismo es un helminto, ¿no?, la dendrítica, hagamos este trabajo, ¿no?, la dendrítica activó de forma TH2 al linfocito naïf. Este linfocito TH2 que produce IL-4 va a viajar hacia la zona del linfocito B, va a ser reconocido por el linfocito B, lo va a activar y le va a liberar la interleuquina 4. Y esta interleuquina 4 es la que necesita el linfocito B para producir cierto tipo de anticuerpo, que en este caso es el anticuerpo IgE. Entonces, estaría bien entonces decir como que no necesita el linfocito T en sí, sino como la interleuquina que se va a producir. No. Necesita las dos cosas. ¿Ah? Fíjate que acá se tienen que dar las tres activaciones. Necesitas la señal 1, la señal 2, igual que la dendrítica, y necesitas la citoquina. Nada más que la citoquina es la que le dice el tipo de anticuerpo. ¿Ah? Bien, pero es necesaria todo o sea, es necesario que haya un reconocimiento completo. Perdón, una consulta de la imagen de recién que dijiste de las tres señales, una que era como la de la dendrítica. ¿Podés explicar esa de vuelta? Sí, esto, ¿viste la imagen que decía señal 1, señal 2? Es lo mismo, ¿tá? Esta TCR es MHC2, fíjense que es la misma que la señal 1. Acá se da la CD40 ligando. La realidad es que hay muchas moléculas coestimuladoras, nada más que el linfocito B tiene muy fuerte la CD40 y CD40 ligando, pero también se da la CD28 y la CB7, o sea, depende del libro, van a ver que están las coestimuladoras, están las dos. Acá muestra la CD40, CD40 ligando, porque son importantes para la diferenciación, para el aumento del centro germinal. Y finalmente la tercera señal que siempre se asocia a las citoquinas. Eso era lo que yo decía que era igual. Muchas gracias. Entonces, tenemos, de nuevo, soy muy reiterativo, pero nada, soy reiterativo. Tenemos la activación del linfocito T acá con la dendrítica que les comenté en la zona del T. ¿Tá? Este linfocito activado, vamos a hablar siempre como que es un TH2. Imagínense que en el minto es más fácil si tenemos. Este TH2 va a viajar a la zona esta que limita
y se va a encontrar con un linfocito B, que este linfocito B en verdad lo que pasó fue que se activó acá, ¿no? Una parte generó célula plasmática y IgM, pero dijo, bueno, vamos por más, viaja a la zona limitante entre estas dos, del ganglio, ¿no? Entre estos dos linfocitos, y ahí se da la cooperación TB. ¿Qué pasa en esta cooperación TB? Bueno, después de un tiempo de esta cooperación, ¿no? Una parte de los linfocitos T que cooperaron con los linfocitos B se van a convertir en linfocitos T foliculares, ¿tá? Esto lo digo lentamente porque no está muy claro en los libros, ¿tá? Entonces, y ni sé lo que dice el otro libro, pero el linfocito B reconoce al linfocito T, que era un linfocito T que venía con el modo TH2, ¿no? Pero el linfocito TH2 en verdad se fue a combatir el enminto, pero ahí quedaron unos linfocitos que dijeron, bueno, vamos a activar al linfocito B, y en la activación se convierte en un T folicular. ¿Y qué hace el T folicular? ¿No? Ingresa a la zona de B, ¿no? A la zona del folículo donde están los linfocitos B. Rarísimo, ¿ah? O sea, estábamos, acá es zona apta para B nomás, no entran los T. Pero el folicular, ¿no? Es como se hizo muy amigo del B y se va para adentro. Tengan ahí. El linfocito B también se va para adentro, porque dice, bueno, acá en esta activación, ¿qué va a generar? En esta activación, como cada vez que se activa un linfocito, ¿qué es lo primero que hace? Pregunta de parcial, bueno, no es de parcial, pero cada vez, si te encuentran por la calle y te dicen, che, ¿qué es lo primero que hace un linfocito? Prolifera. Esa es la respuesta. ¿Tá? Capaz que la otra persona no sabe lo que es un linfocito, pero ustedes díganle prolifera. Entonces, así como el T proliferaba cuando lo activaba la dendrítica, el B se activa cuando lo activa el T. ¿Tá? Va a viajar al centro germinal y va a proliferar, y es lo que se conoce como la zona oscura del folículo. Recuerden que yo les dije que estos linfocitos T se convertían en foliculares y ingresaban al folículo. Y es ahí donde, bueno, no les adelanto, es ahí donde se van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa cuando activa? ¿Qué aumenta cuando activa, cuando es activado por el linfocito T? Bueno, no solamente se van a generar más anticuerpos, sino que va a haber un cambio de isotipo y una maduración de afinidad y una activación de memoria. Bueno, son todas propiedades que van a dar. Vamos por partes. En esta activación, ¿no? Esta activación del linfocito, de esta cooperación, acá mirá, fíjense que esto es lo que yo les decía. Señal 1, señales coestimuladoras CD40 a CD40 del ligando, otra señal coestimuladora. Todas estas señales son importantes, ¿no? Que se tienen que dar bien, porque estamos hablando de cosas muy sensibles, o sea, estamos hablando de un linfocito D con la capacidad de destruir todo, y un linfocito B con la capacidad de liberar muchísimos anticuerpos que van a generar todo tipo de complicaciones. Entonces, por eso hay tanto control, ¿ah? Como cuando querés entrar a un país de mucho control, ¿no? De primer mundo, no entras así, pasás. No, te dicen nada de papeles, a ver, antecedentes. Si somos de este país, lo más probable es que te pidan visa. Bueno, entonces, una vez que se activó ese linfocito B, ¿no? Va a generarse lo que es el cambio de isotipo. Este linfocito B, que normalmente genera una IgM, va a generar un cambio de isotipo que tiene que ver con el tipo de infección que se esté dando. Entonces, recordemos que este T-helper era un TH2 en este caso, pero puede ser un TH1 o un TH17. En el caso de que sea un TH2, le va a tirar interleuquina 4. La interleuquina 4 va a hacer que el cambio de isotipo sea a un perfil, a una inmunoglobulina y interleuquina, a una inmunoglobulina E. ¿Tá? Y ustedes me dicen, ¿por qué? Bueno, es así. El 4 genera una hemoglobina E. Es simple. Ahora, ¿cuándo se genera la A? ¿Cuándo se genera la G? No está tan claro como con la 2, por eso le di ese ejemplo.
¿tá? Interleuquina 4 genera una IG. Obviamente que y genera IgG, porque siempre va a generar IgG. ¿Tá? La IgG siempre está. Pero genera mucha IG. Fíjense que acá está la 4. Si vendría un virus, bueno, si viene un virus, lo más probable es que necesitemos anticuerpos neutralizantes, porque el virus nadie lo va a o sea, lo van a fagocitar, pero no va a haber activación de complemento, qué sé yo. Entonces, lo más probable es que el perfil sea unas IgG, ¿no? Que están en circulación y que sean opsonizantes. Y por ahí si viene otro tipo de microorganismo, la IgA es muy importante en mucosa, entonces de acuerdo a qué microorganismo viene es el tipo de respuesta que se va a generar. Entonces, nada. ¿Tildó? ¿Sí? Ah, se tildó un montón recién. No sé si a mí nomás o a alguien más. ¿Sí? Yo, A mí no me, yo escuché bien todo. sí, a mí no me generó el cuadrito de baja cosa, así que por ahí es a vos nomás. Bueno, lo que ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. El linfocito B de la cooperación, ¿antes ya había reconocido el antígeno? Antes de que... estaba entonces el linfocito T y el B activado ya, pero es como que ahora se activan más. Fíjense cómo está. De la zona B, el linfocito está reconociendo el antígeno. En la zona T, la dendrítica, el T está siendo activado por la dendrítica. Ambos se unen acá. Ambos están activados a la hora de hacer la cooperación TB. ¿Sí? Pero la activación del B hasta ese momento era media pobre. Con la activación T, porque el B se activó solo, digamos, es como que bueno, él se prendió solo, pero ahora con la activación T es realmente la importante. Expliqué cambio de isotipo, o sea, de acuerdo al tipo de microorganismo se genera un tipo de TH y ese TH va a generar en el linfocito B un tipo de isotipo. ¿Tá? Ahora lo que vamos a hablar es de la modulación de la afinidad. ¿Qué pasa con Perdón, una sí. pregunta, volviendo a eso. El cambio de isotipo entonces haría que se especifique más su activación del linfocito. Tipo, ya estaba activado. Sí, Una vez que la activación es una forma de decir, bueno, yo funciono para este microorganismo, ¿tá? Porque imagínate que hay millones de linfocitos B vírgenes y cuando uno reconoció el microorganismo se prende y se activa. Y ese es el que va a ir a la zona, a la intersección entre la zona B y la zona T. sí. Está activado, pero recién va a activarse completamente con el linfocito Bien. T. ¿Tá? Profe, yo lo que a mí no me quedó claro es que si el linfocito B, cuando se activa por sí mismo con el antígeno que llega a él, sin necesidad de tener el linfocito T, ahí se secreta la inmunoglobulina M o la IgM. No, inmunoglobulina no, la IgM, sí. Ahí, en ese momento. Sí, el linfocito B solo, sin ayuda del T, libera anticuerpo y libera la IgM. Considera que esa IgM está en la fase aguda, por ejemplo, de la inflamación. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, ¿por qué está en la fase aguda? Y Porque, no la G, por ejemplo. Claro, por esto que te estoy diciendo. El linfocito B, apenas le llega el antígeno, se activa y libera IgM. ¿Tá? Ahora, toda la cooperación T, que es lo que estoy diciendo ahora, tarda más tiempo. ¿Tá? Entonces, okay. Una respuesta rápida y una respuesta aguda es, el linfocito B asimiló el antígeno, se activó, generó IgM. Paralelamente hay una respuesta más lenta, que es la cooperación TB. En esa cooperación TB, vamos a ver ahora que hay rondas de activación que va a generar un linfocito muy bueno, con la capacidad de liberar una determinada inmunoglobulina, y mayor especificidad, pero esto demora un poco más. Por eso es un poco más tardía la aparición de la IgG. Ok, gracias. Es buena la pregunta, eso lo vamos a ver en el taller. Tenía el gato ahí. Bueno, entonces, la proliferación, volvemos a casa, aumento de la afinidad. Entonces imagínense que el T y el B se unieron, ¿no?
todas las señales necesarias, proliferación. Esto te encuentran en la calle, el linfocito B, proliferación. En esa proliferación, cada vez que se divida el linfocito B, va a cometer errores, ¿no?, a la hora de generar el anticuerpo. Esos errores están programados. O sea, el anticuerpo, imagínense que reconoce, este anticuerpo, esta IgM, reconoce parcialmente al antígeno. Lo reconoce, pero no con tanta fuerza. Entonces, ¿qué le pasa a ese linfocito? Cada vez que se divida, el ADN, el gen que expresa ese anticuerpo, va a cometer errores a la hora de unirse, ¿no?, en ciertos lugares. Esos errores van a generar mutaciones a la hora del receptor variable, ¿tá? Va a generar todo tipo de mutaciones. Lo más probable, imagínense, ustedes tienen un guante, ¿no?, y una mano mecánica que agarra algo y ustedes la empiezan a mover para todos lados, ¿tá? Y después tratan de agarrar lo mismo. Lo más probable es que la mayoría de las modificaciones que hicieron con la mano o con el anticuerpo no vuelvan a agarrar o no vuelvan a pegar ese anticuerpo, ese antígeno, ¿tá? La mayoría. Pero va a haber una versión que la va a agarrar fuerte. Entonces eso es lo que es aumento de la afinidad. El sistema inmune gasta muchísima energía, pero muchísima energía haciendo miles de linfocitos con todo tipo de receptores que no van a funcionar. Porque si llega a reconocer uno que funcione mejor, le va a dar una señal de sobrevida y ese va a ser un linfocito que mejoró la afinidad. Entonces, recuerden cuando yo les dije que el linfocito T, cuando se activa con el linfocito B, se convierte en folicular e ingresa al folículo. Bueno, es acá donde, cuando viene esta maraña de linfocitos B, todos distintos, con distintos receptores, ¿no?, que ya pueden ser receptores de IgE o receptores de IgA, pero que han cambiado la forma con que detectan al antígeno, tienen que volver a ser seleccionados para poder ser liberados a circulación. Entonces, dentro del folículo B, vamos a tener en la zona oscura una proliferación impresionante de linfocitos B de todo tipo, ¿tá? Pero en la zona clara se van a encontrar células dendríticas foliculares y linfocitos T foliculares. Son dos células, ¿no? Las células dendríticas foliculares no tienen nada que ver con las células dendríticas que uno conoce, son un cierto tipo de células dendríticas que ¿qué tienen la capacidad? Tienen la capacidad de presentar antígenos en su forma tradicional o estructural. Entonces, no la vean a la dendrítica folicular como una dendrítica. Imagínense que es una bola de pegamento, ¿no?, en el cual se le pega todo tipo de antígenos. Lo que hace la dendrítica es, le muestra el antígeno así como está, no lo procesa, no lo fagocita y lo muestra por MHC2, se lo presenta como tiene dendríticas, tiene la capacidad de adherir antígenos y se los presenta al linfocito B. Entonces, ¿qué viene? Este es el antígeno en el cual inició todo, ¿no? Entonces, cuando viene la batería de linfocitos B con todo tipo de receptores, estos linfocitos B tienen muy corta vida, ¿no? Tienen una vida muy corta en el cual después de, no sé, si son horas o minutos, se mueren, ¿no? Generan una muerte celular. Entonces, tienen muy poco tiempo para ser reconocidos por una célula dendrítica. En cuanto un linfocito, ¿no?, con un buen agarre, reconoce el antígeno en su formato original o tridimensional, ¿no? Yo hago mucho hincapié en esto porque la presentación MHC2 es a través de un péptido, pero el anticuerpo detecta el antígeno en cómo esté. Una vez que se reconoce de una forma estable y fuerte, es ahí cuando la unión con el linfocito T folicular, ¿no?, fíjense acá, cuando el linfocito B reconoce al antígeno de una buena forma, simultáneamente va a tener el folicular
que va a remover esa activación y le va a dar la señal de sobrevida a ese linfocito B para que siga. ¿Está? Entonces, esto es difícil de entender. Profe, ¿es lo que se conoce como tolerancia? No. ¿No es lo mismo? No. Acá estamos hablando, la tolerancia tiene que ver más con ¿cómo se llama? El reconocimiento de antígenos que no reaccionen con antígenos propios. ¿Está? Ok. Estamos hablando de cuando nacieron los linfocitos B. Cuando nacieron los linfocitos B, todo linfocito que reconozca lo propio es eliminado. Acá estamos hablando de otra fase, que es cuando estamos activando al linfocito B. No estamos en la médula ósea, estamos en el ganglio. Entonces, el linfocito, ¿no? La dendrítica es muy parecida a la presentación. La dendrítica le presenta antígenos, pero este es el antígeno que tiene que reaccionar, no el antígeno que tiene que ser tolerado, digamos. La dendrítica le presenta el antígeno, el linfocito B lo reconoce, y el linfocito T folicular, ¿no? Le da la señal de sobrevida. Entonces, fíjense en la imagen de la derecha, que tenemos un montón de versiones en la cual, un montón de versiones, bueno, acá 3, de linfocitos, de las cuales solo uno logró prosperar, y ese fue activado por el folicular y es liberado fuera del folículo. En cambio, todos los otros linfocitos mueren. Fíjense acá en esta imagen. Pará, te explico esta imagen. Sí. Fíjense en esta imagen. En verde tenemos a los linfocitos B. ¿Tá? Esta es la zona oscura, muchos linfocitos B. A medida que van avanzando, se van encontrando con los linfocitos T, que son los azules, y las células dendríticas, que son los rojos. Y fíjense en cómo van muriendo, y cada vez hay menos, y son algunos poquitos los que logran salir del folículo. Fíjense en cómo va, ¿no? Cómo se va haciendo la limpieza. Este ciclo puede volver a entrar. O sea, este linfocito puede volver a aumentar la maduración de la afinidad y pasar por este ciclo. Se cree que hasta a veces hay 3 ciclos de esto. Imagínense toda la energía que gasta el sistema inmune para liberar un linfocito con la capacidad de tener mayor afinidad. Sí, ¿qué me preguntabas? Yo tenía entendido que las células foliculares le presentaron el antígeno a los linfocitos T. En esta zona, ¿por qué se lo está presentando al linfocito B? No, eso que entendiste, vos entendiste que las células dendríticas foliculares le presentan al T. No foliculares en general. Ah, no, pero yo estoy hablando de las células dendríticas foliculares. Claro, acá cambia. Claro, estos son un tipo de células que no son las dendríticas. ¿Tá? No son las células dendríticas comunes. Sí, me acordé. Son un cierto tipo de células dendríticas que son foliculares, que están en el folículo, y que no tienen la capacidad de presentar antígenos por MHC2 como lo hace una dendrítica común. Tienen la capacidad de mostrar el antígeno como viene, como que se le pegó un antígeno y lo muestra. Son como, ahí funcionan como cosos, como mostradores. ¿Tá? Sí. No es lo mismo que una dendrítica común. Las dendríticas, que es lo que estuve hablando antes, tienen la capacidad de activar al linfocito TH2, al linfocito helper, CD4 y todo lo que estuve hablando. Pero esta especial, la capacidad que tiene es de mostrar al linfocito B. Obviamente que cuando le muestra hay una interacción de señales, de alguna forma el linfocito B. Pero en esto solamente, fíjate que la imagen le está mostrando antígenos, no a través de un receptor, solo fíjate que se le está pegando como a la dendrita. ¿Tá? Muchas gracias, entendió. Entonces, todo esto lo que pasa, ¿no? Tenemos el linfocito activado por el T, tenemos cambio de isotipo, aumento de la maduración y memoria. ¿Tá? La tercera cosa que hace la cooperación TB, que es fundamental para la sobrevivencia, es la memoria. O sea que este linfocito, una parte de estos linfocitos se van a guardar como linfocitos de memoria, entonces no va a tener que pasar todo este proceso
¿no? De reconocimiento, sino que ya cuando entre nuevamente este antígeno, este linfocito T y el linfocito B, que ya tuvo maduración de la afinidad, que ya tuvo cambio de isotipo, va a activarse frente a ese microorganismo. Lo interesante es que ese linfocito de memoria va a volver a pasar por el proceso de maduración de la afinidad. Va a ser todo más rápido, pero cada vez que ingrese un microorganismo, ese linfocito B va a mejorar aún más la afinidad hacia tu cuerpo. Así que por eso cada vez que ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo, el sistema inmune responde más rápido y mejor, porque va perfeccionando ese anticuerpo. Profe, entonces el linfocito B que progresa es el que mayor afinidad adquirió y que por eso tuvo la señal de sobrevida del linfocito T folicular. Sí. Sí. Gracias. Sí, y es poquitos de todos los que hay. ¿Tá? Bueno, entonces esto es lo que yo les explicaba. Fíjense que frente a una primera respuesta tenemos una generación de IgM. Una alumna preguntó si era la fase aguda. Fíjense que la IgM está relacionada con la fase aguda. Pocos anticuerpos, sobre todo IgM. En cambio, frente a una repetición hay un cambio de isotipo, un mejoramiento de la afinidad, más respuesta, más rápida, y sobre todo es IgG o la Ig que corresponde, pero no es la M. ¿Tá? Frente a todo eso siempre vamos a tener un grupito de células de memoria ahí listas para trabajar. Pero existe, todo esto es una pregunta que yo le hago siempre en el examen, no le hago siempre, pero cuando veo que están medio perdidos, le pregunto, toda esta cooperación TB, ¿tá? ¿Cuál es la naturaleza del antígeno? Y ahí los destruyo. Yo realmente no le estoy tomando química de tercer nivel. Solo quiero que me digan, la naturaleza del antígeno es una proteína, o es un péptido. Solo eso necesito saber. No quiero saber qué enlaces, si tienen enlaces glucano, o si tienen, no sé. Entonces, cuando ustedes me dicen, no, porque el linfocito, porque el linfocito T activó el linfocito B, qué sé yo, entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es la naturaleza del antígeno? Y ustedes me dicen, una proteína. Ah, claro, una proteína. Ahora, si no es una proteína, ¿cómo se puede activar el linfocito B? ¿Tá? Si no tenés la activación T. Bueno, existen casos que el linfocito B se activa no tan fuerte y no con tanto cambio isotipo, modulación de afinidad, pero que tiene una respuesta fuerte, inclusive llega a ser IgG, contra polisacáridos o contra ciertas estructuras que por el hecho de que están repetidas y que están en mucha cantidad, hace que el linfocito B entrecruce las señales necesarias y haya una activación. Y esto se llama los antígenos T independientes. ¿Cuáles son las naturalezas de los antígenos T independientes? Bueno, no son proteínas, ¿no? Son polisacáridos, son ácidos nucleicos, son polímeros. ¿Tá? Estos tipos de linfocitos que reconocen estas estructuras no son cualquier tipo de linfocitos. ¿Tá? Hay dos tipos de linfocitos. Unos son los de la zona marginal, de la zona B, o sea, los que están como al costado, ¿tá? Y otros son los encargados de los B1, que están más en la parte de las mucosas, y que están ahí más en contacto con patógenos, con muchos polisacáridos, y que generan. Estos se van a activar, van a generar una IgM, ¿no? Y bueno, van a hacer lo que puedan. ¿Tá? Hay estudios que muestran cómo estos linfocitos se activan de una forma alternativa, que no tiene nada que ver con lo que yo les expliqué, no lo vamos a dar, no vamos a complicar más, pero estos linfocitos hasta podrían generarse IgG, que voy a decir, ¿cómo puede ser IgG si solo son polisacáridos? Bueno, se puede, ahí, no voy a entrar en detalle. Bien, creí haber sacado esta, me olvidé borrarla, pero vamos a pasarla. Entonces acá, volvemos de nuevo a la parte primera de la clase. Entonces, tenemos todas estas capas juntas, ¿no? Tenemos los neutrófilos comiendo los cosos, tenemos las dendríticas llamando a los linfocitos T, llamando al linfocito B, y tenemos el complemento. Mi pregunta es, ¿anticuerpos? ¿Ingresan anticuerpos acá? En esta fase. Está la IgA, ¿no? Esto no es mucosa, esto es... Ah, ok. Mi pregunta es si de un capilar, así como entró el neutrófilo
entra el complemento, también ingresa anticuerpos. IgG, ¿no? Y pregunta es si entra anticuerpo, ni cualquiera que sea. Es capciosa la pregunta. ¿No son los anticuerpos los que inducieron que se recluten las moléculas de complemento? Bueno, puede ser o no. Deberían No, estar. reclutar no. El anticuerpo, el complemento no se recluta. El complemento Es que lo abre una active. puerta y entre. Claro, ¿qué pasa? La pregunta es capciosa porque anticuerpo va a haber porque siempre tenemos anticuerpos en la sangre, ¿está? Ahora, la pregunta es, ¿esos anticuerpos van a reconocer al microorganismo? Y si reconocen al microorganismo, ¿por qué reconocen al microorganismo? ¿Está? La respuesta es porque ya entró, ya ha venido este microorganismo y ya están esos anticuerpos ahí, o estamos en una fase media tardía donde ya se llegaron los anticuerpos, ¿no?, de la infección. Pero si esta bacteria es la primera vez que llega, no van a entrar anticuerpos específicos. Capaz que entran anticuerpos, pero no van a hacer nada. Obviamente que si son anticuerpos específicos, van a activar complementos por la vía clásica, como dijo la alumna. Pero la pregunta es, ¿entran anticuerpos? Sí, van a entrar. Si el microorganismo no lo reconoce, no van a hacer nada. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Esto lo vamos a pasar rápido porque es medio fácil. Una es la neutralización, ¿no? El anticuerpo lo que hace es se pega a un virus o se pega a una estructura, esa estructura no puede entrar, ¿tá? La mayoría de las vacunas, ¿no?, casi el 100% de las vacunas, funcionan con anticuerpos neutralizantes. El anticuerpo se pega a lo que el virus ingresa y ya el virus no funciona más, ¿tá? Es tan simple como tanta inmunología, tanto linfocito TH17, para que todo lo único que importe es que se pega algo en el receptor. Bueno, el COVID nos enseñó un montón de cosas, y una de las cosas que enseñó es que inclusive si no tenés anticuerpos, ¿no?, vas a tener una respuesta que te ayude a sobrevivir frente al virus. No es que solamente el anticuerpo es necesario, ¿tá? Y ahí la gran pelea de, no tengo anticuerpos, me enfermé y no tengo anticuerpos, o la vacuna no me dio anticuerpos. Bueno, inmunología no es anticuerpos, si no le daría la estructura del anticuerpo y no le daríamos más inmunología. Otra de las funciones que hace la opsonización y fagocitosis, esto hace que una vez que esté el anticuerpo pegado, así como el complemento con la C3b, aumente la fagocitosis. Los isotipos Ig1 y Ig3 son como los más opsonizadores. Eliminación del mintos, hoy hablaba de que se genera la IgE, la IgE se pega al minto y el eosinófilo lo reconoce y activa todo tipo de moléculas que eliminan al bicho, no lo fagocita, pero lo elimina. Y estas son las funciones. Yo se las dejo para que las estudien. Fíjense en que la IgM, que es la primera, la de fase aguda, es muy buena para activar complemento. Tiene sentido porque el complemento está un poco medio como en la fase innata y la IgM llega ahí medio rápida. Entonces está bueno que la molécula que llegue primero colabore mucho con el complemento. La IgA es de mucosa, la IgE tiene que ver más con una respuesta de mintos, pero es muy relacionada con la alergia. Y bueno, la IgG tiene un montón de funciones, casi todas. Profe. Lo interesante de la IgG es que atraviesa placenta y que, bueno, ayuda muchísimo con la protección del recién nacido. Sí, ¿qué pregunta? Sí, iba a preguntar si el Power iba a estar disponible después. Sí. Yo no lo subí porque, a diferencia de la clase pasada, hice varios cambios. Cambios no de contenido, cambios más de visualización. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, aparte de la del Power? Bueno, en verdad ya me vienen haciendo varias preguntas, estamos medio atrasados. El último tema, prometo que es el último tema y que es más interesante, que son los trastornos de hipersensibilidad, ¿tá? En esta clase vamos a dar el 1, el 2 y el 3, porque son los asociados a anticuerpos. Suelo preguntar en los exámenes, si me toca a mí, trastornos de hipersensibilidad. Muchos estudian el 1, que es el de alergia, o ya lo saben, pero se olvidan un poco del 2 y del 3.
Bueno, ¿qué pasa con las... acá hay un tema de definiciones, ¿no? Algunos libros, el regueiro no me gusta mucho la definición, porque el regueiro, no me acuerdo bien cómo bien dice, pero el alergeno es un antígeno extraño, inofensivo, no infeccioso, que desencadena reacciones de hipersensibilidad. ¿Tá? Las reacciones de hipersensibilidad se producen por falla en el funcionamiento del sistema inmune. El alergeno está relacionado con el trastorno de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Tá? No, esa definición de alergeno debería estar en el tipo 1. Pero una reacción de hipersensibilidad es como que reacciona exageradamente el sistema inmune para algo que no debería. Y eso puede desencadenar una enfermedad autoinmune. ¿Tá? La reacción de hipersensibilidad es algo que está pasando ahora, que no sé si va a ser autoinmune o no. ¿Tá? La cronicidad de eso, o lo que desencadene esa reacción de hipersensibilidad, puede generar autoinmune. No pasa con las alergias, pero sí va a poder pasar con la tipo 2 y la tipo 3. Esto es lo que él hablaba, y hablemos de alergia. Acá me falló algo porque falta. Bueno, alergia. ¿Qué es la alergia? ¿Tá? Bueno, como le mencionaba, es una reacción exagerada frente a, como hablábamos la definición del alergeno, frente a una molécula que es una molécula pava, digamos, una molécula que no debería haber problemas. Fíjense que en los alimentos hay muchos alergenos. Hasta el apio. Siempre hablo del apio. Impresionante que alguien sea alérgico. Reaccionar exageradamente hacia el gluten está generando muchos problemas hoy en día. Los lácteos, ¿no? Muy a la lactosa, hay muchas personas intolerantes a la lactosa. Fíjense en que, bueno, el polen, por lo generalmente, cuando uno es alérgico al polen, en verdad es alérgico a los sácaros. La avispa, lo que uno es alérgico es a la fosfolipasa A, que es una enzima que tiene la avispa. Esa enzima es lo que uno genera la alergia, porque por lo general se las asocia a estas proteínas como glicoproteínas de bajo peso molecular, solubles y estables. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína tiene la capacidad de llegar casi intacta al intestino, y ahí es cuando, por alguna razón, no fue bien tolerada, y ahí es donde le recuerdo a la alumna que me estaba hablando si era la tolerancia. Acá es donde se tendría que haber dado una tolerancia. ¿Tá? Esa glicoproteína tendría que haber llegado al intestino, por ahí ingresa, ¿no? Ya trasvasa el intestino, ingresa enteramente, y por alguna razón el sistema inmune la reconoce como un pump, como que tiene pump y genera una reacción, y esa reacción es súper exacerbada. Hay toda una teoría que a mí me parece interesante, que se llama la teoría, tendría que haber repasado cuál era la teoría para la clase, pero la teoría higiénica, que dice que en los países de primer mundo, lo que se vio es que en los países de primer mundo hay mucha más alergia que en los países de tercer mundo. ¿Tá? Y está asociada la limpieza y la higiene a los países de primer mundo con los de tercer mundo. Entonces, la teoría higiénica dice que los niños, cuando nacen y durante su infancia, están tan alejados de ciertos compuestos y de ciertas proteínas que en la maduración del sistema inmune no alcanzan a reconocerlo o a verlo por primera vez, y que después van a reaccionar exageradamente cuando los vean más adultos. Por eso esto de, bueno, en un contexto de COVID es importante, pero esto de tanto alcohol en gel, esto de que no toquen el piso, esto de tener a los chicos en una burbuja los primeros años, o sea, en cierta forma hay que protegerlos de las enfermedades, pero una forma de protegernos es vacunándonos a todos, pero tiene que haber un contacto con los antígenos. No digo que se tiene que enfermar, pero cada vez que el chico hay una activación del sistema inmune, que tiene un poco de moco, que hace un poquito de fiebre, es la forma en que aprenda a regular el sistema inmune en esos años. Obviamente que es una teoría, pero a mí me interesa esto de
cómo es muy importante, ¿no?, la puesta a punto del sistema inmune en los primeros años de vida para que después reaccione bien y no reaccione mal. Entonces, esto lo saben todos porque siempre lo dicen bien, pero las fases del sistema inmune tenemos, viene el alergeno, este alergeno que por alguna razón ingresó de alguna forma, y lo que tiene este alergeno, lo que tiene la alergia o lo que tiene la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, es que la respuesta que genere frente a ese alergeno va a ser una respuesta tipo TH2. Entonces, para la célula dendrítica y para el cuerpo, y para todo el sistema inmune, ese alergeno va a ser un helminto, va a ser una proteína de un parásito multicelular que destruye todo, que hay que eliminar. ¿Qué pasa? Si bien el helminto es grande, ¿no?, por lo general no hay muchas cantidades de helminto y está contenido en un cierto lugar. Ahora, cuando el alergeno es una proteína que está en el aire, o es un montón de lactosa, o es un montón de comida que nosotros ingerimos, es como si de repente nosotros estuviéramos comiendo o respirando kilos y kilos de helmintos. Entonces, un poco colapsa el sistema inmune, ¿ah? Porque una cosa es, hay un parásito acá, hago tic con los eosinófilos, y bueno, veo si lo puedo eliminar, y otra cosa es, hay parásitos por todos lados. Entonces, en la fase de sensibilización se genera una respuesta tipo TH2 y se genera una activación de linfocitos B. Y esto es cuando hablábamos que cuando había un TH2, el linfocito B va a generar IgE. Y esa IgE se va a unir a mastocitos y a eosinófilos. Entonces, en una segunda fase, ¿no? No sé qué son estos números. En una segunda fase, esto era lo que estaba diciendo. En una segunda fase, lo que va a pasar es que va a ingresar nuevamente ese alergeno, pero acá va a estar preparado todo, y va a haber un montón de IgE, un montón de mastocitos y un montón de eosinófilos. Y el problema acá son los mastocitos. Porque los mastocitos, cuando reconozcan el alergeno a través de la IgE, va a liberar grandes cantidades de contenidos de sus gránulos, que van a ser la histamina, proteasas, o sea, va a romper un montón de cosas, factores quimiotácticos, vamos a tener un montón de neutrófilos, y después va a generar todo tipo de fosfolípidos de membrana, como el ácido araquidónico, que genera las prostaglandinas, los leucotrienos, dolor, vasodilatación, broncoconstricción, y bueno, todo lo que pasa, porque está confundido, la verdad que está confundido el sistema inmune. Yo no les dije que era perfecto, dije que era muy bueno. Ustedes, no sé. Bueno, la histamina genera eso, ¿no? Contrae el músculo liso, relaja la musculatura vascular, aumenta la hipotensión arterial, aumenta la vascularidad, edema, purito, dolor, inclusive inhibe las TH1, como para terminar de complicar. Porque, bueno, entonces el punto de contacto del alergeno es, importa mucho qué pasa. Si uno respira grandes cantidades de helminto, ¿no?, va a tener una rinitis alérgica, porque recordemos que la función de la TH2 es eliminar, expulsar el helminto, puede generar una asma alérgica, ¿no? Esta generación de moco y reclutamiento va a disminuir las paredes cada vez más de los alvéolos. Si lo ingerimos, imagínense, si nos lo comemos, bueno, genera todo tipo de alergia, dermatitis, y una de las peores versiones de la alergia es cuando hay un shock anafiláctico, ¿no? Imagínense que de repente muchos vasos sanguíneos de nuestro cuerpo empiezan a aumentar la vascularidad, cae el ritmo cardíaco se acelera porque cae la tensión, bueno, pueden pasar cosas. Ya ahí me estoy yendo un poco de las ramas mías, pero todo esto es lo que puede pasar con una alergia. Esto es una muestra, ¿no?, un dibujo de qué pasa con una persona con un asma crónico y frente a una persona que no tiene ese asma, ¿no? En las cavidades, ¿no?, del aire, donde circula el aire. Así que fíjense en todas las infiltraciones, TH2, mucho moco, y ya esto por ahí
Lo que suele pasar a ese punto es que ni necesitas el alergeno para que se cierre. Cualquier activo, está todo tan ahí, está todo tan expuesto para que cualquier cosa reaccione. Todo eso fue hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 1. Ahora vamos a ver la hipersensibilidad de tipo 2, que es causada por anticuerpos. Entonces, cuando yo le pregunto, hipersensibilidad de tipo 2, usted me tiene que decir, es causada por anticuerpos IgG. La anterior era la E, frente a toda una respuesta, y esta es la IgE. ¿Qué le pasa? Bueno, así como le pasa con las hipersensibilidades, por alguna razón, los anticuerpos, porque no hubo una buena tolerancia, volvemos a hablar de la tolerancia, reconocen estructuras o empiezan a chocar con estructuras propias, ¿no? Puede ser producto de una autoinmunidad, puede ser producto de que primero esos anticuerpos reconocían un antígeno de un microorganismo, ese microorganismo se fue, pero son estructuras similares a estructuras nuestras, y esos mismos anticuerpos empiezan a reaccionar con estructuras nuestras, todo tipo de cosas. Y esto genera daño, ¿no? Genera inflamación, y bueno, hay todo tipo de enfermedades propias de este tipo. Si reacciona contra células, ¿no? Pueden ser plaquetas o pueden ser glóbulos rojos, se empieza a haber una disminución de esas células. Entonces, imagínense si el mismo sistema inmune se empieza a comer todas las plaquetas o todos los glóbulos rojos, empezamos a tener ciertas enfermedades como la púrpura trombocitopénica, que es producto de esto, de que los mismos anticuerpos empiezan a reaccionar con los glóbulos rojos. Anda a detener eso, ¿no? Si se empieza a ver, yo hablaba hoy de ciertas partes del tejido, producto de una inflamación o lo que sea, empiezan a generar una activación, ya sea de complemento, de anticuerpos que se unen, que activan el complemento, empiezan a generar daño, empiezan a la larga a destruir ese tejido, y que puede causar, en caso de los riñones, una glomerulonefritis causada por una inflamación y lesión tisular, porque el anticuerpo se está pegando inespecíficamente al tejido, ¿no? Y otro de los casos puede ser que haya una disfunción celular mediada por anticuerpos, que es cuando estos anticuerpos, así como fueron muy buenos para neutralizar ciertos virus, pueden ser muy malos al tocar receptores, ¿no? Como es el caso del receptor de TSH, que imagínense, si lo estás tocando todo el tiempo el receptor, le estás dando la señal de actívate y aumenta continuamente, como la enfermedad de Graves, o hay casos en que inhibes, hay receptores, ¿no? Los anticuerpos inhiben la unión de los neurotransmisores receptor, ¿no? Y genera esa enfermedad que los músculos no reaccionan, terrible. Así que estas son distintas formas en cómo la hipersensibilidad de tipo 2 causada por IgG puede generar daños en nuestro organismo. Y finalmente, con esto terminamos, estábamos en la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, que es cuando no hay una buena limpieza de los complejos antígeno-anticuerpo. Imagínense que un anticuerpo es una molécula que, así como la vemos inofensiva, puede activar todo el sistema inmune. Puede activar neutrófilos, puede activar todo tipo de fagocitos, puede activar macrófagos con toda su citoquina, mastocitos, eosinófilos. Si esas cosas están depositadas por estos complejos, que no hubo una buena limpieza, va a haber una especie de inflamación localizada en ese lugar y va a generar un daño, y ese daño va a ser como una ola que cada vez va a aumentar. Esto va a generar vasculitis, artritis y nefritis, el hecho de que de repente tengas complejo autoinmune. Hay enfermedades que causadas por una disminución, hoy les comentaba que el complemento tenía la función de eliminar los complejos antígeno-anticuerpo, y el hecho de no tener una buena activación del complemento generan esta producción de complejos y por consiguiente van a generar enfermedades. Acá hay algunos ejemplos. El lupus es una enfermedad es una enfermedad autoinmune, pero tiene que estar relacionada con la aparición de complejos autoinmunes. La poliartritis nodosa, que esta es causada por, luego de que tenés una hepatitis B, la producción de estos anticuerpos, al ser tan excesiva frente al antígeno, genera también depósitos
generando vasculitis, y la típica enfermedad del suero, que es cuando antes se usaba mucho más, que era cuando te hacían una transfusión de otro suero, o de transfusión de sangre, o transfusión de suero, que bueno, de repente hay un montón de antígenos distintos, tu cuerpo reacciona contra eso, se generan esos anticuerpos, y se genera todo tipo de complicaciones. El tema de la enfermedad del suero es algo pasajero, porque ni bien se remueven esos anticuerpos, ya hay una limpieza, no se sigue generando la enfermedad. Pasa lo mismo con el caso del estreptococo o la hepatitis B, pero en el caso del lupus ya es un problema genético, el hecho de que tu complemento no limpie bien y que generes una enfermedad autoinmune también es un problema crónico que no se soluciona. Bueno, hasta acá terminé justo, creo. Así que alguna pregunta más relacionada a esto. Esta parte me parece que es una parte que manejan bien, que es la parte más parecida a medicina. Si tienen alguna duda con respecto a lo anterior, y si no, ya damos por finalizada la clase. CD8 Natural Killer, ¿lo vemos en la próxima clase o ya entró en esta clase? No, ya lo expliqué, viste que estuve hablando bastante de CD8. Ah, bárbaro, genial. No estuve hablando de CD8. El CD8 no es una respuesta hacia microorganismos extracelulares. Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos TH1. TH1 y CD8, Natural Killer, interferón alfa, interferón gamma, todo eso va a ser la clase que viene. Ah, genial, porque se me volvió loco con la cantidad de cosas que hay. No, la verdad que esta clase es terrible. La clase que viene es súper tranqui, vamos a hablar un poco de COVID, porque bueno, es virus, así que no soy un especialista en el tema y no me empiecen a preguntar todo tipo de preguntas. Pero bueno, vamos a ver un poco de la respuesta y es solamente focalizada a virus. Va a ser una clase bastante centralizada. Esta clase, la UOEP me exigía que hable de todo tipo. Es más, saqué algunos temas porque ya era imposible, que bueno, hay temas que ustedes manejan bien, pero toda la parte de activación del linfocito B, linfocito T, es súper larga. Buenísimo, muchas gracias. Profe, le consulto, cuando habló de enfermedad del suero, ¿no es de hipersensibilidad tipo 3 eso, que es mediado por inmunocomplejos? Sí, yo hablaba de tipo 3. Ah, listo, disculpe. Lo último que dije era la hipersensibilidad tipo 3. Claro, sí. O sea que lo dije muy rápido, porque ya estaba cansado. Está bien. ¿Ah? Muchas gracias. Profe, sí. Había una de las preguntas de la guía que decía que cuáles de los anticuerpos puede polimerizarse. Sí. Eso no lo entendí. Bueno, la IgM se polimeriza. ¿Es la que forma pentámeros o algo así? Claro, y la IgA también. La IgA se polimeriza en 2. A eso apunta. Ah, bien, perfecto. Gracias. Bueno, algo que nos dije, ya se habrán ido todos, es que, díganle a sus compañeros, es que la semana que viene vamos a tener el taller número 1, que vamos a hablar de todo lo que sea diagnóstico asociados a anticuerpos. ¿tá? Por eso era después de esta clase, porque hablábamos de los anticuerpos. Le van a dar los horarios, pero vamos a tener un taller en el cual le vamos a dar tienen que resolver este cuestionario que me estaba diciendo la compañera, que son preguntas asociadas a anticuerpos, a proteínas de fase aguda, a respuestas de fase aguda, de IgM, después, diagnósticos de ELISA, tienen que responder esas preguntas. Después va a haber una pequeña clase muy chiquita en la cual vamos a dar algunas diapositivas de muy poco tiempo para hablar sobre los diagnósticos y un poco para terminar de cerrar las preguntas de la guía. Y ya el viernes que viene va a ser el examen, la pruebita que está asociada a ese cuestionario. Si ustedes responden el cuestionario, las preguntas están asociadas a ese cuestionario. O sea, en algunos casos es la pregunta del cuestionario con algunas opciones. ¿tá? Profe, una pregunta. Y tiene que ver con diagnóstico, no tiene que ver con todo lo que es el linfocito B, el linfocito T, es
el anticuerpo detecta tal cosa, el ELISA se genera así, nada muy rebuscado. ¿Sí? Con respecto al sistema de complemento, hay que sabernos de cada vía la cadena de proteínas que se unen, tipo No. CD3, CD4, hasta la C5 convertida, tipo. O sea, S1, C2, C3, C4, C5, no es muy complejo, pero no lo tienen que decir. Nunca. O sea, si vos decís más o menos cómo se activa cada vía, sí es importante saber cómo se activa cada vía. Más o menos genera las C3 convertidas a lo mismo que dijiste vos, y va a terminar generando el complejo de ataque membrana. Con que digan eso ya está bien. Es ridículo que me diga la C3, la 4, la 5. ¿Está? Listo, gracias. Profe, le hago una consulta más. Usted nombró otros antígenos diferentes a proteínas y dio un nombre para esos. ¿Cómo era? Porque no lo sé Eran notar. los T independientes. Ahí está, gracias. Que por lo general son todo lo que no sea proteína. O sea, por lo general son polisacáridos, pero puede ser ácido nucleico, puede ser lípidos, puede ser lípidos. ¿Está? Bueno, entonces, de última, la clase que viene, que sigo yo, me vuelven a hacer algunas preguntas para cerrar el tema. Por ahí TH1 vuelve a tocar anticuerpos, porque se generan anticuerpos, así que ahí lo terminamos de cerrar. Así que nos vemos y buen principio de fin de, no sé.